Hola de nuevo, muchas gracias a todos los que se han conectado. Mi nombre es Alena Vavilova, soy consultora de Smartsheet en System Consulting. Es para mí un honor estar aquí con ustedes y poder ser parte de este webinar. Resolvamos tus dudas sobre la administración de cuentas e información en Smartsheet. Me acompaña mi compañero Gibran Alcántara. Hola a todos, yo también formo parte del equipo de consultoría de Smartsheet en System Consulting y espero que nuestro webinar de hoy les sea de gran utilidad y agrado. Muchas gracias a todos los que ya se conectaron. En Systec llevamos más de 6 años trabajando con diversos clientes, ayudándoles a automatizar sus diferentes procesos y actividades con la ayuda de Smartsheet. Todo este esfuerzo y dedicación nos ha enfrentado a diferentes desafíos en el uso de esta herramienta, y con el tiempo hemos convertido estas situaciones en conocimientos y buenas prácticas que ahora queremos compartir con todos ustedes. Ya que la información que compartiremos hoy es muy variada, decidimos organizarla en 3 grandes grupos. Dudas comunes sobre Smartsheet, como los diferentes métodos de acceso a la plataforma y ciertas acciones generales dentro de ella. Dudas sobre la interacción con los diferentes elementos de Smartsheet, como el uso de fórmulas y flujos de automatización, por ejemplo. Y dudas sobre el centro de administración de Smartsheet, en donde agrupamos temas más profundos sobre la gestión de licencias y el monitoreo de cuentas. Durante esta plática, seremos muy concisos al momento de presentar la información con el objetivo de poder cubrir más temas, por lo que si se quedan con dudas, les sugerimos que les vayan anotando para que nos las puedan compartir durante la sesión de Q&A al final del webinar. Comencemos con la primera rúbrica, dudas comunes sobre Smartsheet. La primera pregunta en este apartado es, ¿Smartsheet sirve solo para la gestión de proyectos? A pesar de que el caso de uso principal de la plataforma es justamente la gestión de proyectos, debido a que las diferentes herramientas de automatización y de diseño tienen una increíble flexibilidad para adaptarse a diferentes escenarios, es posible crear soluciones bastante diversas que se adapten a las múltiples necesidades de los usuarios, como la gestión de recursos, creación de tickets, control financiero, seguimiento de iniciativas, entre muchas otras. Ahora bien, ¿por qué me convendría adquirir un plan business en lugar de un plan de licenciamiento pro? Cuando se quiere montar una solución más elaborada en Smartsheet que involucra a varias personas y elementos para implementarse, es prácticamente imprescindible adquirir una licencia del tipo business. Existen numerosas razones, por las principales son las siguientes. Los tableros e informes en el plan Business no tienen ninguna limitante, mientras que en el plan Pro solo se pueden crear 10 widgets por tablero y solo se puede vincular una sola hoja por informe. Otras herramientas cruciales como el registro de actividad, el generador de documentos, las conexiones a través de la API y configuraciones del proyecto no están disponibles en un plan Pro. El plan Business tiene un límite de 1 TB de almacenamiento, mientras que el plan Pro solo tiene 20 gigas. También, a través del plan Business, es posible adquirir casi todos los servicios adicionales de la plataforma, como las Premium Apps tipo Control Center, Data Mesh, Data Shuttle, Dynamic View, entre otras. También cuando el tamaño de una empresa es considerable, puede que se requieran características aún superiores, por lo que existe el plan Enterprise, que añade numerosas configuraciones para reforzar la seguridad, remueve el límite de almacenamiento y brinda otras herramientas valiosas como workups, perspectivas de trabajo, integración con DocuSign, entre otras. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Desde dónde puedo acceder a mis datos en la plataforma? Actualmente se puede acceder a Smartsheet desde cualquier navegador web, siempre y cuando se tenga conexión a Internet y JavaScript habilitado. Smartsheet se actualiza constantemente para funcionar en las versiones más actuales de los navegadores, por lo que se sugiere siempre mantenerlos al día. Además, Smartsheet cuenta con 2 aplicaciones dedicadas. La de escritorio, diseñada para utilizarse más cómodamente en una computadora Windows o Mac, que permitirá abrir y organizar elementos de Smartsheet más fácilmente. Y otra aplicación, que es la aplicación móvil, disponible tanto para Android como para iOS, que nos proporcionará el acceso inmediato a la información,
además de algunas de las funcionalidades únicas. La siguiente pregunta que muy comúnmente recibimos de parte de nuestros clientes y contactos es ¿cuáles son las diferencias entre los usuarios con licencia y sin licencia? En resumen, la diferencia entre tener o no una licencia pagada radica en la capacidad de crear y administrar elementos y flujos de trabajo. En esta diapositiva podemos encontrar el listado con las acciones que solo pueden realizar los usuarios con licencia. Como vemos aquí, es crear espacios de trabajo, carpetas, hojas, flujos de automatización, formularios, paneles, informes. Compartir y publicar hojas, informes, paneles y otros elementos de Smartsheet. Insertar, administrar, configurar y eliminar columnas. Modificar las configuraciones de proyecto y utilizar la vista de Gantt. Acceder al registro de actividad de las hojas y solicitar respaldos de versiones previas. Observar la vista de recursos. Y existen incluso algunas otras acciones como crear, editar, eliminar filtros compartidos o crear reglas de formato condicional. Sin embargo, los usuarios sin licencia aún podrán visualizar y editar la información de las hojas que les sean compartidas. Esto es muy importante, por lo que aún podrán interactuar con los elementos creados por los colaboradores con licencia. Y bien, seguimos. Y la siguiente pregunta es, ¿puedo importar la información de otras plataformas a Smartsheet? La respuesta es sí. Es posible importar datos de elementos de Microsoft Excel, Microsoft Projects, Google Sheets y Atlassian Trello, ya que la organización de los datos y las fórmulas no suele ser igual en estos sistemas. Se sugiere adaptar previamente el elemento desde donde se importan los datos para evitar errores o inconsistencias en el resultado. Además de esto, existe una aplicación premium llamada Data Shuttle que permite crear flujos de trabajo automatizados para importar información que provenga de otros sistemas a Smartsheet de manera periódica y sencilla. Siguiente pregunta que solemos recibir constantemente es sobre las limitantes en las hojas de Smartsheet. Actualmente las limitantes son las siguientes. Podemos tener hasta un máximo de 400 columnas, un máximo de 20,000 filas. Independientemente de la cantidad individual de filas o columnas, también va a existir un límite de 500,000 celdas. Vamos a tener también un máximo de 100,000 referencias únicas, ya sea que estén utilizadas dentro de las fórmulas o en enlaces de celda. Y para licencias inferiores a Enterprise, que no tiene un límite de datos almacenados, se podrá tener hasta 1 TB de archivos adjuntos en Smartsheet. Adicionalmente, se debe considerar que cada uno de estos archivos no podrá pesar más de 250 megabytes. Durante el evento anual de Smartsheet Engage 2023, se anunciaron futuros cambios para estas limitantes, pero estas características aún no están activas en la plataforma, por lo que los límites siguen siendo los que acabamos de compartir. Ahora bien, ¿cómo puedo compartir información con los diferentes colaboradores? Hay diversas formas de colaborar con personas en Smartsheet. Las más relevantes son las siguientes. Crear informes y tableros para resumir y presentar la información de las hojas. Usar el botón de compartir para otorgar permisos de observación, edición o administración. Adjuntar los datos a un correo en un archivo PDF o Excel. Enviar alertas o generar solicitudes de actualización. Estos procesos se pueden realizar de manera manual o programada. Y por último, existe un método que debe usarse con mucha cautela, y es el de publicar. Al activar esta opción, se genera un vínculo que cualquier persona podrá utilizar para acceder a los datos de una hoja, informe o tablero. Y además, es posible configurar el vínculo para que los usuarios puedan incluso editar los datos. La siguiente pregunta que preparamos para ustedes es, ¿qué pasa si modifico la zona horaria o el idioma en mi cuenta de Smartsheet? La zona horaria, por un lado, establecerá la hora utilizada por los flujos de automatización y eventos programados. Y
Además de los nombres de menús y textos de ayuda, la configuración de idioma determinará la forma en que se escriben algunas fórmulas y el tipo de moneda predeterminada. La sugerencia en este caso será siempre configurar adecuadamente estas opciones según nuestra localización geográfica actual. Muchas gracias, Gibran. Y la primera pregunta que vamos a abordar aquí es ¿cómo puedo mejorar la apariencia de las hojas de Smartsheet? La organización estética en una hoja es muy importante para trabajar cómodamente. En primer lugar, asegúrate de ocultar las columnas que no requieres ver. También trata de darles una anchura adecuada según el tipo de datos que presentarán y utiliza nombres que sean claros para todos los colaboradores. Evita títulos demasiado largos o abreviaciones poco específicas. Por último, recuerda que existe una opción que permite ajustar el tamaño de las filas para que se muestre todo el contenido de una celda, y eso es algo que nos ayuda mucho con campos de descripción, notas y comentarios, entre otros. Ahora, al momento de trabajar con las fórmulas de Smartsheet, es bastante común que se nos pueda presentar un mensaje de error. Entonces, ¿cómo puedo evitar los mensajes de error en las fórmulas? Existe un listado de los diferentes códigos de error que se pueden presentar en estas fórmulas, pero no siempre es sencillo identificarlos. Habrá incluso ocasiones en que no se podrán evitar por completo, por lo que se tiene que encontrar una solución particular para cada caso. Nosotros impartimos un webinar cuyo link les compartiremos en el chat, en donde hablamos sobre varios mensajes de error y expusimos algunas formas para identificarlos y solucionarlos. Sin embargo, cuando un mensaje de error es esperado y deseamos que no se muestre en la celda, también podemos utilizar la función ifError que vemos en pantalla para reemplazar el error por algún texto o valor distinto. No solo se nos puede presentar los errores en las fórmulas, también a veces podemos encontrarnos con este error en el tablero. ¿Por qué sucede esto? En ocasiones, al utilizar plantillas o editar los datos de las hojas o informes que alimentan a un tablero, los gráficos en los tableros pueden llegar a mostrar el mensaje de error que vemos en pantalla. Esto sucede porque las celdas con los valores que lo alimentaban ya o todavía no tienen datos. Pero no se preocupen, el tipo de gráfico y sus configuraciones seguirán intactas y se volverán a mostrar una vez que las celdas tengan nuevos datos válidos. Otra situación a la que seguramente más de uno se ha enfrentado es que les compartan un informe con ciertos datos, pero que les aparezca vacío. Hay dos motivos por los que un informe puede aparecer vacío en general. El primero es que ninguna de las filas de las hojas fuente cumpla con los criterios configurados en los filtros. Así de sencillo. El otro es que la persona que trata de visualizar los datos del informe no tenga acceso a las hojas de donde proviene la información. En este caso, la solución será dar acceso a estas hojas, por lo menos de observador, a la persona que quiera visualizar el informe correctamente. Ahora, ¿qué sucede si las notificaciones no están llegando al destinatario? ¿Cómo podemos solucionar esto? Siempre recuerda revisar la bandeja de spam en tu correo electrónico y ajustar las configuraciones de seguridad para permitir los correos de Smartsheet. Pero si tu problema está relacionado con un flujo de automatización, sigue los pasos que mostraremos en pantalla a continuación. Primero, entra en el menú de automatización de tu hoja y haz clic en Administrar flujos de trabajo. Luego, da clic sobre el icono de engrane que se encuentra en la esquina superior derecha. Verifica que tengas seleccionada la tercera opción sin restricciones en el menú que aparece. También, verifica que todas las personas involucradas estén asignadas directamente en los flujos o en las columnas de tipo lista de contacto y que éstas tengan siempre un correo asignado. Además, es muy importante revisar que no haya un error en el desencadenador del flujo de automatización que le impide ejecutarse y hacer pruebas. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuál es la diferencia entre un formulario y una solicitud de actualización?
Un formulario es un elemento asociado a una hoja de Smartsheet que permite capturar datos correspondientes a diferentes columnas seleccionadas y registrarlos en una nueva fila al ser remitido. Siempre es un punto de partida en todos nuestros procesos. Por otro lado, la solicitud de actualización envía los datos de las celdas seleccionadas de una fila ya existente y le permitirá al destinatario modificar el valor de estas celdas siempre y cuando no estén bloqueadas ni tengan fórmulas de columna. Seguro a muchos de ustedes les ha pasado que por más veces que remiten un formulario, dejan de aparecer las nuevas filas en sus hojas. Cuando esto suceda, siempre asegúrense de que el formulario que estén utilizando sea el correcto. Normalmente, las nuevas filas aparecen en cuestión de segundos o pueden llegar a tardar hasta un par de minutos después de que se remite un formulario. Sin embargo, si después de esto siguen sin aparecer en la hoja, pueden probar a navegar hacia el fondo de dicha hoja. Es posible que las nuevas filas se encuentren ahí. Sucede que Smartsheet puede reconocer ciertas filas como activas, incluso cuando nosotros ya no vemos ningún dato ahí. Esto suele suceder al borrar valores de las celdas sin haber eliminado las filas, dejando los rastros de la edición de estas celdas. Si eliminar las filas constantemente no es una solución viable para ustedes, pueden ir a la configuración del formulario para hacer que las nuevas filas aparezcan al principio de la hoja en lugar de al final. Muy bien. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo revisar quién y cuándo realizó algún cambio en la hoja? Una forma muy sencilla de identificar las celdas que han sido modificadas en un determinado periodo de tiempo es con la función de resaltar cambios, que cambiará el color de fondo de las celdas que cumplan con los criterios configurados. Por otro lado, los editores y administradores con licencia podrán ver los cambios realizados en una celda específica al hacer clic derecho en ella. O también podrán ver un historial detallado para toda la hoja a través del registro de actividad, en donde se pueden definir múltiples criterios para refinar la búsqueda de cambios a través del tiempo. Finalmente, los propietarios y administradores podrán exportar los datos del registro o solicitar una captura de los datos de la hoja en un determinado momento. Eso lo realizamos a través del registro de la actividad, buscando algunos de los cambios realizados y luego dando clic en el botón que aparece como solicitar instantánea. Este nos envía un correo electrónico al propietario de dicha hoja para que lo pueda revisar desde el formato Excel y copiar los datos y pegarlos nuevamente en la hoja de Smartsheet. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo generar recibos y otros documentos con los datos de la información de celdas de Smartsheet? Smartsheet cuenta con un generador de documentos que permite cargar un documento PDF con campos rellenables y asociar estos campos a diferentes columnas de la hoja para la creación rápida y sencilla de los documentos requeridos. Para acceder a esta herramienta, tienes que darle clic en el menú de la fila y escoger la opción que dice Generar documentos. Adicionalmente, si cuentas con una licencia de DocuSign y eres usuario de Enterprise en Smartsheet, podrás utilizar la integración nativa para solicitar que el documento sea firmado de manera digital. La siguiente pregunta que vamos a contestar es, ¿cómo me vuelvo en un propietario del elemento sin tener que acceder al centro de administración? Si tú tienes permiso de administrador en un elemento de Smartsheet y deseas convertirte en propietario, puedes ir al menú Compartir y utilizar la opción para solicitar la propiedad de tal elemento que aparece al lado de tu nombre. El propietario actual recibirá la solicitud en su correo electrónico. A través de ese tendrá que confirmar que está de acuerdo con el cambio. Y bueno, con esto concluimos el segundo grupo de las dudas sobre Smartsheet y antes de proceder al último,
Les pedimos que nos apoyen contestando otra encuesta más que vamos a proyectar ahora mismo en pantalla. Por favor, indíquenos en esta encuesta qué tipo de información de Smartsheet les sería valioso recibir en su correo electrónico. Entonces, nuevamente les vamos a dar unos segundos para que por favor nos apoyen con las respuestas y así podamos proporcionarles material que les sea de utilidad. Aprovechamos esta pausa para recordarles que en nuestras redes sociales contamos con algunos videos cortos con consejos en el aprovechamiento de sus licencias de Smartsheet y que nos encontramos creando aún más contenido para compartir con nuestros clientes. Al final de nuestro webinar proyectaremos en una diapositiva el nombre de todas nuestras redes sociales y cómo nos pueden encontrar en ellas. Listo, vamos a cerrar la encuesta y pasamos al siguiente rubro. Debido a que el Centro de Administración de Cuentas de Smartsheet tiene muchas herramientas y configuraciones muy particulares, hemos preparado un apartado dedicado a las dudas comunes de los administradores de las cuentas. Les recordamos que los administradores tienen acceso al centro de administración desde el menú de su cuenta, donde al darle clic en esta opción, se les abrirá una página dedicada con todos los menús de gestión de licencias, controles de seguridad, entre otros, ¿no? Aquí podemos ya ver cómo se nos cargó este centro de administración. Y la primera duda que vamos a abordar es: ¿puedo configurar las opciones de autenticación de usuarios? En efecto, el centro de administración de Smartsheet permite a los usuarios de licencias Enterprise configurar diferentes métodos de inicio de sesión, además de la autenticación por correo electrónico y contraseña. Existen los métodos de inicio de sesión único vinculados con Google, Microsoft Azure, Apple y proveedores de identidad SAML. Adicionalmente, es posible habilitar la autenticación multifactor para reforzar aún más la seguridad de los métodos de inicio de sesión único. Una pregunta muy común que recibimos de los administradores de cuentas es cuáles son las maneras más adecuadas para eliminar correctamente a un usuario. El proceso que nosotros recomendamos para la eliminación de usuarios en Smartsheet es empezar por la desactivación de la cuenta, de manera que ya no se pueda utilizar para iniciar sesión y se libere la licencia para ser reasignada en caso de que sea necesario. A partir de este momento, se van a tener hasta 7 días naturales para reactivar la cuenta en caso de haber cometido algún error. Después, se sugiere reasignar la propiedad de los elementos de Smartsheet a otro usuario. Otro paso más es transferir los grupos de usuario de su propiedad a otra persona. Y si este usuario es miembro de uno o más grupos, también será necesario eliminarlo de ellos. Finalmente, removeremos la cuenta desactivada. Y una vez removida, es imposible recuperarla ni reactivarla, por lo que se sugiere tener mucha cautela antes de llegar a este punto del proceso. Todas estas opciones las encontraremos en la sección de Administración de usuarios, dando clic en el menú de los 3 puntitos para el usuario en cuestión. La siguiente pregunta que tenemos es: ¿cómo puedo saber cuándo fue la última vez que entraron los usuarios a Smartsheet y a qué elementos tienen acceso? El administrador de la cuenta puede generar reportes para monitorear el uso de las licencias y los elementos asociados. Existen 4 tipos y se pueden generar en la sección de gestión de usuarios en el centro de administración, tal como lo podemos ver en pantalla, para recibirlos a través del correo electrónico. El primero de los reportes es lista de usuarios. Este contiene a todos los usuarios asociados a la cuenta, sus roles asignados y la última vez que iniciaron sesión. El siguiente es el acceso a hojas. Este genera una lista de todas las hojas que se tienen en Smartsheet, la fecha de última modificación y el nivel de permisos
de uso que tienen los usuarios tanto internos como externos. El siguiente es el historial de acceso. Consiste en una lista de todos los inicios de sesión de los diferentes usuarios de la cuenta durante los últimos 6 meses. Y por último, está el de elementos publicados, que muestra a todos los elementos de la cuenta que están publicados en un momento determinado. La siguiente pregunta que recibimos es ¿cómo puedo restringir los accesos y aprobar ciertos dominios para el uso compartido? El Centro de Administración de Smartsheet nos ofrece múltiples controles en el apartado de seguridad. Recuerden que las opciones que verán en las configuraciones varían de acuerdo al tipo de licenciamiento con el que cuentan. Por ejemplo, aquí podemos controlar a quienes podrán recibir notificaciones y acceder a los formularios, qué fuentes serán permitidas para adjuntar enlaces y archivos adjuntos, qué tipo de contenido será posible mostrar a través de un widget de contenido web en los paneles, etc. Además, se podrá restringir el uso compartido por dominio o correos electrónicos específicos. Otra pregunta que solemos recibir es si se pueden definir los días laborales, días festivos y la jornada laboral para toda la organización. Existe una opción para configurar los días laborales en el menú de configuración de la cuenta. El administrador de la cuenta puede definir todos estos datos para los nuevos elementos creados. De esta forma, cada vez que un usuario de la cuenta cree un nuevo elemento en blanco o a través de una plantilla, heredará esta configuración de manera automática. Y bueno, ya casi llegamos al final. Entonces, la última pregunta que vamos a revisar es ¿cómo programo copias de seguridad de la información? En primer lugar, como todos ustedes ya saben, Smartsheet funciona 100% en la nube. Las hojas que ustedes crean se almacenan en los servidores de la plataforma. Para realizar una copia de seguridad de los datos y guardarlos en su computadora, pueden solicitar una copia de seguridad de la hoja una vez cada 24 horas. La segunda opción es programar su envío de manera periódica en formato PDF o Excel para que tengan la información a la fecha de corte requerida. Además, también se puede programar copias de seguridad periódicas en cualquier espacio de trabajo de su propiedad o del cual ustedes poseen derechos de administrador. Vamos a ver en pantalla dónde se encuentran estas opciones. Entonces, para enviar una hoja de manera periódica, de acuerdo a la frecuencia que ustedes requieren en formato PDF o Excel, vamos a utilizar esta opción que se encuentra en el menú de archivo y es enviar como adjunto. Ahora, si nos regresamos al espacio de trabajo, para solicitar una copia de seguridad de una hoja, le damos clic derecho y encontramos esta opción. Lo mismo va a suceder con los espacios de trabajo. Cuando seleccionamos un espacio de trabajo requerido, aquí podemos encontrar la opción de solicitar copia de seguridad en este instante o programar copia de seguridad periódica. Cabe destacar que las copias de seguridad son carpetas zip que contienen un archivo de Excel de cada hoja que se haya solicitado con sus comentarios y también una carpeta para archivos adjuntos. Aquí es importante también mencionarles que las plantillas y los informes no se incluyen en la copia de seguridad. Estas solicitudes de copias de seguridad normalmente se procesan en la hora siguiente y las solicitudes programadas se ejecutan una vez por semana durante los fines de semana. Después de solicitar la copia de seguridad, puedes recibir los documentos por correo electrónico o verlos y descargarlos directamente desde Smartsheet. Otro momento importante es, como podemos ver en pantalla, Smartsheet almacena las copias de seguridad recientes, por si queremos volver a revisar la información anterior. Y bueno, con esto concluimos el webinar del día de hoy. Esperamos que la información presentada les haya sido de mucha ayuda. Antes de irnos, queremos agradecerles mucho por su atención y los invitamos a visitar nuestras redes sociales.
en donde publicamos contenido actual y muy útil sobre diferentes temas relacionados con Smartsheet y nuestros servicios. Los esperamos en nuestro siguiente webinar. Nuevamente, muchas gracias y que tengan un excelente día.